Kiaku nene titewa Álvaro Teihuarico, Huirrárico que tan tewa Huaritzi, Huaritzi pañine persona que cree en su cultura y lo practica. Y nene tiene aquí diseño, ana y teso, proyecto en perreya titewa akame design ni huetzica. Design ni huetzica, bueno, está conformado por dos palabras, design, bueno, que es mi carrera profesional, y nihuetzica es una palabra sagrada que es más sagrada, ¿no? Que significa en la cultura huirrárica. Este proyecto lleva 4 años ya funcionando. En el proyecto trabajamos 11 personas, la mitad de las personas se encuentran en la sierra, en la localidad Nueva Colonia. Algunas son de comunidad Santa Catarina, algunos son de San Andrés e inclusive también algunas personas que son de San Sebastián, ¿no? Y el resto se encuentra aquí en la ciudad de Guadalajara. Bueno, ITESO nos pidió realizar piezas, esto para regalar el Día del Maestro. Bueno, las piezas que se hicieron llevan unos elementos sagrados de la cultura huirrárica, que es el peyote, el venado, el ojo de Dios. Por ejemplo, aquí el peyote, pues esto no se dibuja, no se dibuja en la base, lo vas sacando de la mente y depende también de la creatividad que tú tengas. Para la cultura huirrárica los colores sagrados son rojo, amarillo, azul y negro. Esos son como los 4 colores principales. Y ya los demás colores son complementarios pues, para que se vea más colorido la pieza. El proceso para la realización de cualquier pieza son 5, que son la preparación de la cera, el lijado, y luego el encerado, la insertación de chaquiras y pues ya al último la decoración, ¿no? Que pues ya el término completo, ¿no? Debe ser muy cuidadoso al momento de trabajarlo, pero también al momento del terminado, ¿no? Porque lleva la base como cera de Campeche, pues es muy fácil de derretir y ya por último se le da un terminado que es como de esta manera para que se fijen bien las chaquiras. Para terminar este vaso se lleva medio día, entonces lo cual quiere decir que podemos terminar 2 vasos al día. La manera como podemos apreciar de un buen acabado de una pieza es que esté bien lisita, no se sienta como la textura salidas. Creo que el proyecto de Design ni huetzica justamente se enfoca en eso, darle un buen terminado para que la pieza se vea pues de buena calidad, ¿no? Me gusta enseñar a las personas el proceso del arte huirrárica y también me gusta trabajarlos bien, ¿no? Tienes que tener mucha paciencia para enseñar, porque como se trata de decorar o de pegar una por una, entonces es muy importante que tengas mucha paciencia y también las personas a quienes les está enseñando que tengan paciencia, ¿no? Porque cualquier persona se puede frustrar y entonces no te puede poner atención. También tienes que tener pues todo el conocimiento necesario para que le puedas explicar de la mejor manera. La manera que yo aprendí a realizar el arte huirrárica fue a través de mis padres. Yo ya desde los 10 años ya empezaba a pegar las chaquiras, pero yo lo aprendí a través de la observación. Ellos no me enseñaron tal cual, pues no se sentaron conmigo diciéndome pues hazlo así, muévele esto y esto, ¿no? El arte huirrárica en la cultura huirrárica y en la comunidad es muy importante porque es el principal fuente para la alimentación de las familias, ¿no? Y otra parte también es importante para la conservación de la cultura porque si no lo ponemos en práctica y si no lo damos a conocer, pues poco a poco se va a ir perdiendo, ¿no? De hecho es el primer proyecto grande que me ha caído en el proyecto de Design ni huetzica y yo creo que eso me tiene muy emocionado, muy conmovido, porque también es un proyecto que se paga justo, ¿no? Justo al precio que uno indica, ¿no? Quiero agradecer pues a todos los profes, también les quiero comentar pues de las piezas que ustedes van a recibir. No nada más es una pieza pues que se ve bonito, que lleva colores. Atrás de eso hay un significado muy importante en la cultura huirrárica. El venado, que es un animal sagrado en la cultura huirrárica. El ojo de Dios, que representa los 5 sitios sagrados en la cultura huirrárica. El peyote, una de las plantas más sagradas en la cultura huirrárica y que hoy en día se encuentra en peligro de extinción, ¿no? Por la explotación que está teniendo el lugar donde se da.
De esa manera es como conservamos nuestra arte wixárika, nuestra cultura wixárika. No es solo un elemento, una pieza que se ve pues colorido, sino que todo eso lleva un significado muy importante en la cultura wixárika. Cuinatiria que recapa mun rara jawe, pamparius rara jawe, yunaime pues te quitamete, ya recasera y teso. Y piezas, yo pues son piezas muy importantes en la cultura wixárika. Entonces, para mun rara jawe, pamparius, recate rejana kire, pues ne ya arane, ya recasera que jate, menes para y que ese proyecto, tayari aranate payani, pamparius.